Berserk, la Edad Dorada, Wild y los Caballeros del Perro Negro. Si hay una trama dentro de la Edad Dorada que genera una cierta controversia respecto a su importancia, esa es la batalla contra Wild. No son pocos los que la tachan de mero relleno, e incluso en esas dos adaptaciones de Berserk que ha habido, en ambas se saltaron estos episodios. Pero tachar estos episodios en los que se produce esta batalla que hace sufrir tanto a nuestros protagonistas de relleno, sería lo mismo que acusar a Lost Children de relleno, y dejar de apreciar estas partes del viaje que supone Berserk, en las que el foco se pone sobre los personajes y lo que sienten y sufren durante este viaje. Guts era el líder del batallón de asalto y si bien había acabado por convertirse en la pieza más valiosa de todos los subordinados de Griffith, era, en definitiva, uno de muchos, y tras su partida y regreso, cuando participa en la misión de rescate de Griffith, se embarca en la misión nada más regresar y sin saber al detalle todas las partes del plan. Pero es en esta batalla en la que finalmente vemos toda la evolución de Guts, lo que ha progresado durante todo este año que pasó en parte en soledad, entrenando en las montañas y la tremenda diferencia que ya hay entre él y el resto de los miembros de la banda del halcón. Y es aquí cuando finalmente Guts da un paso al frente, su último paso dentro de la banda del halcón, y se eleva como el verdadero líder de todos ellos. Es una parte que es sencillamente increíble en la que vemos cómo ese mundo que todos conocían y creían comprender comienza a fracturarse y se ven impotentes para afrontar la situación. Y es entonces cuando Guts da un paso al frente y se echa sobre sus hombros a toda la banda del halcón y se enfrenta contra este apóstol en una terrible batalla mientras el resto no puede hacer nada más que mirar. Pero no solo es eso, sino que además se nos muestran unos detalles con la sutileza propia de lo que siempre hace Berserk y que conectan a la perfección con lo que vendría después, pues mientras que Guts se enfrenta en un duelo a muerte contra Wild, salvando no solo a Casca sino a toda la banda del halcón, podemos apreciar cómo Griffith contempla todo lleno de impotencia, viendo en su actual estado cómo Guts se ha hecho con el liderazgo de toda la banda y cómo todos lo ven como el líder y su única esperanza. Se nos introduce a Wild cuando el rey de Midland, movido por ese odio que siente por Griffith, por lo que él considera que ha sido el robo de la virginidad de su hija, decide hacer uso de un grupo de soldados que se conoce como los Caballeros del Perro Negro. Vemos en un corto flashback cómo este grupo está formado por exconvictos a los que hace 5 años y ante la falta de soldados de la que sufría el reino de Midland, decidieron darles una segunda oportunidad y hacer de ellos soldados que luchasen para el reino. Y desde el principio podemos sentir cómo no es un ser humano normal. Incluso en lo que sería su forma humana, tiene un aspecto que se acerca más al de un animal que al de una persona, y se comporta de manera ciertamente extraña. Se postula a sí mismo como el líder de este grupo recién creado, ante lo cual recibe una cierta oposición. Propone entonces que se reten en un duelo, y el ganador se hará con el liderazgo de estos Caballeros del Perro Negro, a lo cual el rey acepta. Wild ni se molesta en quitarse las esposas, y sin ver cómo lo hace realmente, lanza a su contrincante y lo empala en la punta de una alta torre del castillo. Podemos ver cómo los caballeros regulares de Midland sienten un fuerte desprecio por este grupo, y se nos dice cómo sus acciones en el campo de batalla eran tan crueles, perpetrando toda clase de violaciones en la población, robos y torturas, que el rey decidió moverlos del centro de la batalla a otras zonas del conflicto más remotas en las que nadie pudiera oír nada de la crueldad de estos. Y justo tras esto, vemos como nuestro equipo, tras haber rescatado con éxito a Griffith y haber podido acabar con todos esos soldados, se encuentran en la granja de una familia de campesinos que había colaborado con ellos y que les estaban guardando los caballos y el carruaje con el que iban a huir de Midland. Estos campesinos lo hicieron por pura benevolencia. La banda del halcón se había erigido como los salvadores del reino y los que acabaron con la guerra de los 100 años, y Griffith era el héroe de todos ellos. Y entonces parece que tras toda esa épica parte en la que vimos finalmente todo el sufrimiento de Griffith y la espectacular huida en la que dejaron decenas y decenas de soldados muertos a su paso, se encuentran finalmente a salvo y han conseguido rescatar con éxito a Griffith. Pero entonces, en una de las escenas más crueles de todo Berserk, vemos como Wild y el resto de los Caballeros del Perro Negro llegan a la granja de la que acababan de marcharse y violan y torturan a esta pobre familia. Descuartizan sus cadáveres, se los ponen en sus picas y comienzan a perseguir a nuestros protagonistas. Cuando están a punto de ser alcanzados, Guts y Pippin deciden quedarse atrás y hacer frente a estos para permitir que Judo, Casca y Griffith pudieran escapar. Acaban con todos esos que iban al frente y Guts puede sentirlo. Estos soldados de los Caballeros del Perro Negro se lanzan a la muerte sin dudarlo ni un segundo, pero no es la valentía lo que los mueve, es el terror de lo que viene tras ellos. Y entonces se encuentran con Wild, y a pesar de que este está aún en su forma humana, Guts siente exactamente lo mismo que sintió cuando estuvo delante de Zoddo
o el caballero de la calavera. Gatsu ya sospecha que no están ante un ser humano, y entonces oyen a Casca. Tenían todo un plan de huida milimétricamente preparado. Han colocado una serie de explosivos en un puente y Gatsu y Pippin se dan a la huida. Activan los explosivos justo cuando los caballeros del perro negro pasan y consiguen provocarles un gran daño, pero Wild y unos cuantos más han conseguido salir ilesos. La persecución continúa y vemos cómo los subordinados de Wild comienzan a manifestar ciertas dudas y miedo, ante lo cual Wild responde con aún más miedo. Con la mera fuerza de sus manos, agarra la cabeza de uno de estos y se la revienta. No les queda nada más que avanzar. La banda del halcón había preparado toda una serie de trampas y había dejado soldados por todo este camino de huida, presagiando todo esto que podría suceder y que finalmente está sucediendo. Las bajas en el grupo de Wild siguen aumentando, pero el miedo que sienten por él es más grande que el miedo a morir a manos de la banda del halcón. La persecución continúa hasta que finalmente llegan al punto en el que se encuentran todos sus compañeros, y en una de las escenas más épicas de toda la Edad Dorada vemos a Korkasu y a ese amigo por el que Gatsu sentía tanto cariño, Gastón, en primera línea y cargar contra la banda de los caballeros del perro negro. Gatsu encara a Wild y junto con toda la banda carga contra ellos. Judo y Casca dejan a Griffith a salvo, montan en sus caballos y se unen a la batalla. Tras un feroz combate, la banda del halcón consigue ir sobreponiéndose a todos los subordinados de Wild hasta que estos mismos le suplican que pare, que ya no pueden seguir más. Wild, lleno de ira, coge un tronco de un árbol y acaba con los pocos subordinados que le quedaban. Gatsu se encuentra encarando a este terrible ser cuando entonces, finalmente, se nos desvela su forma de apóstol. Una bestia con forma de gorila gigante, una boca en su pecho, un gran ojo sobre ella y otros 2 ojos sobre cada uno de sus hombros. Y de la parte de arriba de su cuerpo sale el cuerpo del que era Wild en su anterior forma. Arranca un árbol, atiza tal golpe a Gatsu que lo deja desmayado y comienza a matar a miembros de la banda del halcón a diestro y siniestro. Todos se encuentran completamente impotentes ante el poder de Wild y Casca lo único que puede hacer es intentar reanimar a Gatsu. Entonces aparece Wild y en una de las escenas más perturbadoras de toda la serie atrapa a Casca, la desnuda y saca de su boca lo que parece ser su miembro viril y procede a violarla. Cuando Gatsu finalmente vuelve en sí, toma su espada, se la corta y consigue salvar a Casca. Gatsu ordena a Casca que se retire, pues no puede concentrarse si ella está cerca. Manda a toda la banda que se aparte. Él hará frente a Wild, y así, finalmente, Gatsu se echa toda esta pesada carga sobre sus hombros y se convierte en el héroe que los protegerá a todos, en el nuevo líder al que todos miran como referente. Y vemos de forma muy sutil cómo Griffith lo está contemplando todo. Vemos a Griffith impotente, incapaz de valerse por sí mismo, viendo cómo ha sido sustituido completamente por Gatsu. Ve lo cercana que es la relación de Gatsu y Casca y contempla cómo esa banda que él mismo formó, cómo todos sus miembros han depositado toda su esperanza en Gatsu. Y aquí comienza una de las mejores batallas de todo Berserk. Podemos sentir cómo Gatsu, tras toda su dedicación y su devoción al camino de la espada, ha trascendido prácticamente su humanidad y se ha convertido en un guerrero tan poderoso que puede hacer frente a lo sobrenatural. Comienza a llenar de agujeros con su espada a Wild y parece que toma la delantera. Wild consigue levantarse tras cada ataque, pero vemos cómo ya está empezando a sufrir un cierto desgaste. Pero lo mismo le sucede a Gatsu. Lo vemos con las rodillas dobladas, cansado, cerca de su límite y preguntándose a sí mismo cómo puede sobreponerse a esta dura prueba. Y el resto de la banda del halcón lo único que puede hacer es mirar. Ante esta situación, Gatsu decide adoptar su forma más sigilosa y se esconde. Wild cree verlo tras un árbol y lo ataca con todas sus fuerzas, destrozando ese árbol por completo. Pero no era Gatsu, era un cadáver que Gatsu había colocado con astucia como cebo. Y entonces Gatsu salta de la copa de un árbol y con toda su furia atraviesa con su espada el cuello de Wild, pero parece que no hay manera de acabar con él. Wild comienza a golpearlo con toda su fuerza, pero Gatsu no está por la labor de dejar escapar esta oportunidad. Comienza a estrangularlo con todas sus fuerzas, saca un cuchillo y comienza a clavárselo de forma indiscriminada en la cara. Y finalmente Wild cae rendido. Toda la banda del halcón celebra en júbilo la victoria de Gatsu y Casca, medio desnuda, corre a abrazar a este Gatsu, sonriente, cansado, que se encuentra tirado en el suelo. Y Griffith lo ha contemplado absolutamente todo. Mira completamente perplejo y desconcertado el cuerpo de Wild y cómo Gatsu ha sido capaz de realizar tal hazaña. Ve a toda la banda del halcón poner todas sus esperanzas en Gatsu y cómo lo miran, de la misma forma como en el pasado lo miraban a él. Observa cómo Casca llora por Gatsu y lo abraza de la misma forma como lo abrazaba a él en el pasado.
Gatsu no solo lo ha sobrepasado, sino que se ha hecho con todo aquello que una vez le perteneció, todo eso por lo que tanto luchó y tanto sacrificó.